Así es un desayuno japonés en casa. 3 formas reales de comer huevos. Hoy te voy a mostrar cómo preparo el desayuno en mi casa en Japón, usando huevos de 3 formas muy reales. Quédate hasta el final, porque la última forma probablemente no la has visto nunca en un desayuno. Hoy empiezo mi día revisando la nevera. Mis hijas tienen una jornada larga, así que quiero preparar algo rico, rápido y que les dé energía. Voy a hacer un tamago sando. Es una de las formas más comunes de comer huevo en Japón, sobre todo por su facilidad. Primero hiervo agua y cocino los huevos por 15 minutos. Luego los pelo y separo las yemas de las claras. A las yemas les agrego sal y pimienta. Después las aplasto bien. Agrego un poco de mayonesa. Esto nos va a ayudar a crear una crema suave. Mezclo bien hasta que quede cremoso. Hoy no hay mucho tiempo, así que dejo las claras un poco más grandes. Las agrego y mezclo todo. En el canal puedes encontrar cómo preparar 3 tipos de sándwiches japoneses. Te lo dejo al final del video. Ahora corta el pan por la mitad. Voy agregando el relleno poco a poco. ¿Te gustaría ver la receta del pan? Escríbelo en los comentarios. Debe quedar bien relleno. Ahora lo voy a calentar un poco. También les voy a servir yogur con arándanos y banana. Ya está el pan. Ahora le doy mi toque. Agrego un poco de ensalada y pepino. Esto le da frescura y hace que el sabor resalte más. Y listo. Mira cómo quedó. Hora de probar. Esta semana mi abuela está en casa. El sabor es increíble. Espero que lo prueben. La siguiente forma es muy japonesa. Rompa 2 huevos. Agrego caldo de pescado, salsa de soya y un poco de agua. Batimos bien. Caliento el sartén. Esta es especial, pero también puedes usar una sartén normal con paciencia. Voy agregando el huevo en capas y las voy enrollando poco a poco. No te preocupes si se pega. Lo importante es crear capas. No tiene que ser perfecto. No estamos en restaurante. Solo quiero que tenga buen sabor. Un tip: usa fuego medio. Así el huevo no cambia de color. Esta receta es de paciencia. Mira cómo quedó. Ahora voy a sacar las semillas de ume. Es una especie
de ciruela muy común en Japón. Hoy lo voy a usar para hacer onigiri. Es un día especial porque mi abuela está de visita. Quiero prepararle algo que le gusta. ¿Alguna vez has probado el ume? Cuéntamelo en los comentarios. Al arroz le agrego solo una pizca de sal. Ahora le doy forma. Recuerda no presionar demasiado. En el canal puedes encontrar cómo hacer arroz japonés y más ideas de onigiri. Ya estoy calentando agua para el té verde. A mi abuela le encanta. El té verde es muy bueno para la salud. Aprovecho para limpiar un poco. Así no se acumulan los platos. Ahora voy a servir. Corto el tamagoyaki. Lo coloco sobre hojas de shiso. Queda un sabor muy fresco. Corto el nori para el onigiri. Agrego un poco de ume encima. Mira cómo quedaron. El tamagoyaki es una de las formas más tradicionales de comer huevo en Japón. También hay una versión dulce. Estos momentos con mi abuela me hacen muy feliz. Ahora sí, el último. Y este es perfecto si tus mañanas son ocupadas, porque lo puedes dejar listo desde la noche anterior. Así, incluso en los días más apurados, puedes disfrutar un desayuno delicioso sin esfuerzo. ¿Ya sabes cuál es? Es el ajitama. Hierve agua. Cuando está lista, agrega los huevos con cuidado. Cocinarlos solo 7 minutos. No deben quedar duros. Luego pasarlos a agua fría. En una olla agrega azúcar, salsa de soya y mirin. Deja hervir un poco para eliminar el alcohol. Mientras tanto, pela los huevos. Cuando la salsa está tibia, coloca los huevos en una bolsa. Agrega la salsa. Masajéalos un poco. Y guárdalos para el día siguiente. Para este desayuno uso un poco de lo que sobró ayer. Preparo un miso con cebolla. A mi abuela le encanta. Es un plato que nunca falta en casa. Sirvo arroz. Y el protagonista, el ajitama. Mira el color. Si lo dejas más tiempo, tendrá más sabor. También puedes usarlo para ramen. Y así tienes 3 formas reales de preparar huevos para un desayuno japonés en casa.